3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, son números primos. Entonces, este es el conjunto de los números primos, y la primera lista que conocemos se debe justamente a Eratóstenes. Sin embargo, una de las primeras preguntas que surgen en la antigüedad es, bueno, tenemos una lista de números, pero ¿será que este conjunto de números primos es un conjunto infinito? ¿Sí? Entonces, esta fue una pregunta en la antigüedad. ¿Quién da respuesta a esta pregunta? Euclides. Euclides, que aparece ahí. ¿Sí? Euclides es uno de los primeros, si es que no es el primero, en probar que el conjunto de los números primos es infinito. Pero después, mucho tiempo después, Leonard Euler, que aparece en esta otra imagen, también da una prueba sobre esto mismo. Entonces tenemos dos pruebas muy conocidas sobre la infinitud de los números primos. Hay otros matemáticos que también se han interesado en los números primos, en propiedades de los números primos. Por ejemplo, Fermat, Herré de Fermat, un matemático francés, ¿sí? Se hace una pregunta. Dice, si P es primo y N su número natural, ¿sí?, mayor que 1, entonces debe de cumplirse, perdón, ahí hay un error, que P divide a la N menos A. Esa es la pregunta. Y esto le llamamos justamente el teorema chico de Fermat, el teorema pequeño de Fermat. Pero el teorema esencial que estudiamos en nuestra educación elemental es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué es lo que dice este teorema fundamental de la aritmética? Lo que nos dice es que todo número natural, ¿sí?, mayor que 1 se puede escribir como el producto de números primos o de potencias de números primos. Y esto es algo esencial, porque hoy en la presentación de este extraordinario libro hablamos, el profesor Giuseppe nos habló de la materia. ¿Y la materia en qué se descompone? En átomos. Y los átomos además tienen otras partículas. Bueno, pues resulta que los números primos son como las partículas de los números. Es decir, los números primos son la esencia, la base de otros números. Esa es su importancia realmente. Y este teorema fundamental de la aritmética es justamente esto lo que nos dice, que cualquier número natural mayor que 1 se puede expresar como el producto de números primos o potencias de números primos. Una segunda pregunta importante es, bueno, ya sé que los números primos son infinitos, pero ahora, ¿cómo se distribuyen? Y alguien dirá, ¿por qué es importante la distribución? Si nosotros empezamos a decir una lista de números primos, podemos decir, el primero es 2, después 3, después 5, después 7, después 11, es decir, pero vean lo interesante es que cuando el número es pequeño, rápidamente decimos, pero si nosotros tuviéramos un número enorme, si tuviéramos un número muy grande, ya sería esto un problema difícil. Si pusiéramos un número ahí de 100 cifras, largo 100, ya sería difícil saber si es primo o no. Entonces, la pregunta es cómo se distribuyen, porque parece ser que hay partes donde hay muchos y después hay más pocos. Bueno, pues Legendre y Gauss, Carl Friedrich Gauss, se hicieron esta pregunta. Ellos trataron de responder. Legendre dice que hay tantos primos de X. A ver, voy a explicar esto. Pi de X
es el número de números primos menores que X. Pi de X es el número de números primos menores que X. Y entonces, Legendre dice que hay tantos números primos como X sobre el logaritmo de X. Eso es lo que dice Legendre. Después, Gauss dice, de manera independiente de Legendre, dice, no, en realidad hay tantos primos, llevan cálculo, ¿verdad? Cálculo integral, cálculos. Gauss dice, hay tantos como la integral de 1 sobre el logaritmo de t. Y entonces hay una diferencia de opiniones, de cálculos. Lo que dice Legendre, lo que dice Gauss. Hay más personas que han explorado esto, y uno de ellos se llamó Chebyshev. Chebyshev dice que si X es mayor que 1, entonces el número de números primos menores que X debe ser mayor que X sobre 3 veces el logaritmo natural de X. Y de ahí surge un teorema muy importante que van a demostrar estos dos caballeros, Hadamard y Wallenstein, que es el teorema del número primo. ¿Qué dice el teorema del número primo? Que el límite cuando X tiende a infinito de pi de X logaritmo de X sobre X es 1. Esto dice el teorema. Esto dio origen a un problema más grande, que para muchos es ahora uno de los grandes problemas de las matemáticas. ¿Cuál es la diferencia entre pi de X de Legendre menos la integral de Gauss? Pues estudiando esta diferencia, Riemann crea su hipótesis. Riemann crea su hipótesis, que por cierto, Riemann no fue el primero que estudió esta función, porque el primero fue Euler, y mucho tiempo después lo hizo Riemann. Riemann observa que es posible definir, observando la diferencia de estas dos funciones, identificar los ceros de una función que vamos a llamar la función z terrible. Y que vamos a ver más importante, que es más adelante, que es muy importante. Pero además, no solamente es relevante la función z de Riemann, porque la teoría de los números primos es maravillosa, porque con conceptos simples podemos tener problemas muy complejos. Y un ejemplo de ellos es la conjetura de Goldbach. Goldbach era un profesor que en Suiza descubrió una propiedad de los números y le preguntó, ¿saben a quién? A Gauss. Es una historia extraordinaria. Goldbach dice, cada número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. Esto lo dice en 1742. Y envió una carta a Gauss. Gauss es conocido como uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos. Y lo interesante es que Gauss, el gran Gauss, no puede resolver el problema. Desde entonces, este problema no tiene una prueba. Y el Instituto Fields sigue ofreciendo $1 millón a los matemáticos o matemáticas jóvenes que resuelvan este problema, como ustedes. Ahora, este no es el único problema abierto. Además, tenemos la conjetura de Legendre. ¿Qué dice la conjetura de Legendre? Dice que hay un número primo, que existe un número primo entre n cuadrada y n más 1 al cuadrado. Y podemos verlo, por ejemplo, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4.
4. Perfecto. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Entonces, entre 4 y 9 hay al menos un primo. Sí. ¿Quién me dice uno? 5. Ajá. ¿Qué más? 7. De hecho, hay al menos 2. Pero él nos dice, no 2, al menos 1. Y podemos ver que esto se cumple. De hecho, a pesar de que se escucha simple, no hay una prueba de esto. O sea, no hay una prueba matemática. Hay inclusive cálculos computacionales, pero no hay una prueba. Lo más cercano ha sido el trabajo de Chan Jung en 1965. ¿Y qué dice él? Que existe un número primo o semiprimo entre n cuadrada y n más 1 al cuadrado. Eso es la prueba más cercana que tenemos. Entonces, este es otro problema abierto sobre los números primos. Pero además tenemos este otro problema, el problema de los primos gemelos. ¿Qué es un primo gemelo? Es un primo cuya diferencia con otro primo es solamente 2. Por ejemplo, 3, ¿quién más? 5, 3 y 5, exacto. Otro ejemplo, 5 y 7. Otro ejemplo, 11 y 13. Otro ejemplo, 17. Allá claro. No es muy difícil, tenemos la lista ahí, claro. Sin embargo, a pesar de que es simple decirlos, no hay una prueba de que esto sea verdad. Los cálculos en computadora nos dicen que es muy probable que es verdad, pero no hay una prueba matemática. ¿Sí? Landau, que fue un gran matemático y también un físico, ¿sí? A principios del siglo dice, hay 4 problemas grandes. Primer problema, ya lo comentamos, la conjetura de Goldbach. Segundo problema, la conjetura de los primos gemelos. Tercer problema, la conjetura de Legendre. Cuarto problema, hay una infinidad de números primos, P, tales que P menos 1 es una raíz cuadrada. ¿Sí? Este es un cuadrado. De hecho, hoy en día hay nuevas conjeturas. Cada vez esto es un poco más complejo. ¿Cuáles son estas conjeturas? Por ejemplo, el problema ternario. El problema ternario que nos dice que si n es par mayor que 7, entonces es la suma de al menos 3 primos. No resuelto. Problema no resuelto. Se escucha simple, pero no está resuelto. Segundo, la conjetura de Broca's, que nos dice que entre los cuadrados de primos consecutivos mayores que 2 existen al menos 4 números primos. Esto es lo que nos dice esta conjetura. Tercero, hay una conjetura que aún no tiene el nombre como tal, pero es una propiedad encontrada con los números que nos dice que para todo n, ¿sí? Si este n es el cuadrado de la suma de un primo, se puede escribir como el cuadrado de la suma de un primo, con excepción del 38, del 34 y el 58. Pero además tenemos la conjetura de Kramer, que nos dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de un número primo n más 1 menos p a n sobre el logaritmo de p a n al cuadrado es 1. Otra conjetura que es bastante famosa es la que se debe a 2 matemáticos ingleses, Hardy y Littlewood. Esta conjetura nos dice que el número de números primos de la forma n cuadrada más 1 menor que x tiende asintóticamente a este valor.
Esta es de Hardy Lidman, pero hay otra que es Hardy Ramanujan. Sí, es un poco diferente. La de Ramanujan nos dice que pi al cuadrado de x es menor que e a la x sobre el logaritmo de x por pi de x sobre 2. Es un poco más compleja. Sí. Pero me gustaría terminar con esta lámina porque ya es tiempo. Y este es alguien muy conocido por todos ustedes, ¿verdad? Un filósofo, matemático también, Pasquale Galuppi. ¿Sí? Y al leer un poco sobre su filosofía de las matemáticas, hay algo que me gustó mucho, que me encantó. Y hay una parte donde él nos habla justamente sobre cómo vemos a veces las matemáticas. Y a veces vemos las matemáticas solamente como esa habilidad de cálculo, como esa habilidad de aproximar, de medir, de contar. Y creo que él tiene mucha razón en lo que escribió, porque también debemos de ver a las matemáticas como esa habilidad de pensar y de razonar, que muy seguramente es el verdadero espíritu del conocimiento científico.